Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Tengan ustedes muy buenos días, alumnos, una vez más. Primero, para decirles que tenemos que continuar con nuestras labores académicas. Iniciamos una semana de evaluación, examen final, examen de cierre de año, en el cual es necesario que tengan un repaso, como les decía la última clase, de los contenidos, pues, que hemos ido tratando durante este año 2020. Año en el cual nos hemos enfrentado a una situación difícil que nos ha comprometido a todos como país, como nación, en los cuales, pues, hemos tratado de salir adelante de diferente forma, de diferente manera, no continuando con el aprendizaje, con sus padres, con ustedes, queridos alumnos, a través de este medio. Medio por el cual nos hemos sentido beneficiados, de verdad que sí, y a la vez también felicito al estudiante por su dedicación, por su empeño, por sus ganas y su deseo de querer aprender. Asimismo, queridos estudiantes, pues el compromiso está de que ustedes tengan un video con el repaso de lo que va a venir en el examen. De los temas que vamos a tratar hoy, se ha armado el examen con una cantidad de preguntas para que ustedes puedan, pues, rendir bien su prueba en base a lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de los temas de todo el año, hasta la caída de Roma de Occidente. Hasta ese punto hemos llegado y vamos a llegar y vamos a explicar. Bien, queridos alumnos del primer año de secundaria, desde ya el encargado del curso, el profesor Jesús Narro, el curso de Historia Universal, ¿no? Con ustedes. A ver, empecemos, partamos. Primero, la prehistoria. Recuerden ustedes que la historia es una ciencia social muy importante para cada uno de nosotros y hay que darle ese grado de importancia porque estudiamos historia para comprender el pasado, ¿no? Comprender el pasado y también a la par proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Estudiamos el pasado para conocer, para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Queridos estudiantes, queridos alumnos. Importante afirmación con la cual a nosotros nos permite comprender muchos aspectos, valorar nuestra historia. Muy importante, recuerden ustedes que una nación o un país que aborrece, que no valora su historia, tiende a cometer los mismos errores. Caso curioso, es muy cierto. Por lo tanto, queridos estudiantes, hay que darle ese grado de importancia a la historia. Según la periodificación universal con la cual trabajamos, que es la periodificación universal europea, la historia está dividida, ¿no?, en lo que se sabe gracias a las fuentes de información y lo que se sabe en base a lo que se ha ido encontrando y que ha ido contando y narrando la historia. La invención de la escritura va a ser un precedente muy importante para la historia y marca esa primera brecha con la prehistoria y la historia propiamente dicha. La prehistoria prácticamente es lo que historiadores, arqueólogos han ido elaborando en base a las fuentes de información. Las fuentes de información han sido la materia prima para el investigador, para el historiador, en armar para conocer la prehistoria. Hoy todo lo que sabemos es en base a ese trabajo importantísimo que hace el arqueólogo, el historiador. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta prehistoria, ¿no? La prehistoria que prácticamente es el tiempo desde hace 2.5 millones de años atrás, desde la aparición del primer hombre, como se dice, uno de los primeros homínidos, hasta la constancia exacta de documentos escritos en el año 3500 a.C. En el año 3500 a.C., la invención de la escritura va a marcar un precedente muy importante. Separa la brecha entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. Y da paso a la primera edad de la historia, que es la edad antigua. Sabiendo esto, queridos estudiantes, vamos a conocer un poquito de la prehistoria y de los cuales
¿Cuáles han sido lo que hemos ido abarcando durante esta prehistoria? Hemos abarcado que la prehistoria es un periodo largo, si bien es cierto, y que entre sus periodos que van a abarcar, el que va a abarcar más tiempo va a ser la Edad de Piedra. La Edad de Piedra, su propio nombre lo dice, ¿no? La Edad de Piedra. El uso de la piedra va a ser la materia prima esencial en este espacio de tiempo. Vamos a pasar a un tiempo de la Edad de los Metales, muy importantísima también, ¿no? Algunos no lo consideran como Edad de los Metales, otros lo consideran como parte de la prehistoria, pero vamos a presentarla como tal, como se presenta. La Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Cada una bien caracterizada, ¿no? El paleolítico, el mesolítico, el mediolítico y el neolítico, con una revolución neolítica al final donde se da toda una modernidad de las primeras herramientas líticas, ¿no? Se pasa de una piedra labrada a un sistema de percusión, a una piedra pulidimentada, que no es la única expresión en la cual hemos ido detallando, sino también el trabajo. Hoy en día ya se sabe y se ha encontrado que durante este periodo también hubieron cazadores mujeres, y eso cambia la historia. Imagínense cómo la historia, y conforme van encontrando a los hallazgos que se encuentran, van planteando hipótesis acerca de cómo pudo haber sido esta prehistoria y de las cosas que surgieron en este tiempo. Durante este tiempo de la Edad de Piedra y la Edad de los Metales van a haber muchas transformaciones, muchos cambios, ¿no? La aparición de los metales va a ser muy importante para el perfeccionamiento de las actividades, no solamente agrícolas, sino también de la caza. La edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Ambas bien caracterizadas, que hemos ido tratando, que hemos tratado y hemos hablado a inicio de las primeras sesiones a través de este medio. Asimismo, queridos estudiantes, vamos a entender que durante este periodo de la prehistoria todavía hay formaciones de manera primitiva, pero se van a ir formando y buscando los primeros afluentes de vida. Recuerden ustedes que se desarrolla, ¿qué cosa? La domesticación de animales, se desarrolla la agricultura, ¿no? Recuerden ustedes que se van a sentar a la margen de un río, se van a formar las primeras aldeas y de ahí van a surgir las primeras sociedades. Todo esto, estos estudios y lo que hoy hemos aprendido y lo que las primeras clases también, es en base a las fuentes de la historia. Importantísimos aportes. Recordar también que estas civilizaciones se van a asentar en este territorio llamado la Media Luna, ¿no? Importante característica para los países árabes, y es este territorio cercano Oriente, lejano Oriente y la propia América, como se dice, en las que las civilizaciones se van a desarrollar y van a buscar los afluentes necesarios, o sea, las fuentes de vida, que es el agua, ¿no? Como materia prima para poder de ahí partir una de las actividades económicas importantísimas durante la siguiente edad, que es la edad antigua, y que va a ser la base de la economía de muchas civilizaciones, que va a ser la agricultura. La agricultura va a ser ese punto importantísimo en el marco del desarrollo de la economía. Los más grandes centros de reproducción los vamos a encontrar en esta media luna entre África, la península de Arabia y la parte meridional de Asia, ¿no? Cerca de la península de Anatolia. Así es, queridos alumnos, queridos estudiantes, vamos a tener ahí uno de los vestigios, como les decía, uno de los acontecimientos importantísimos es la invención de la escritura. La escritura va a cambiar la historia, se va a poder saber cómo fue y qué pasó, ¿no? Y eso marca esta primera brecha. La primera edad de la historia propiamente dicha, que es la edad antigua. Del año 4000 a.C. al año 476 después de Cristo. Importantes civilizaciones se van a dar en el marco del desarrollo de esta primera edad. Este periodo abarca desde la invención de la escritura, ¿no? Gracias a los sumerios en el año 3500 a.C., propio de la civilización mesopotamia o caldeo-asirio, como se le conocía en su determinado tiempo, ¿no? Hasta la caída de Roma de Occidente, que también hemos tratado en el año 476.
va a ser uno de los periodos más largos y durante este tiempo incluyen grandes descubrimientos, la invención de nuevas tecnologías y los aportes de cada una de estas civilizaciones que han ido dejando hasta la actualidad. Importantes aportes porque han ido modelando las sociedades en el mundo actual. Es importante también entender, queridos estudiantes, queridos alumnos, que la invención de la escritura pues pasa a ser un punto muy importante dentro de la formación de la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo se desarrolló, cómo vivió, qué hubo, qué pasó. Eso en base a la escritura cuneiforme inventada por los sumerios, ¿no? Esta escritura da un punto muy importante. Ahora, ¿qué vamos a ver durante este tiempo? Ojo, ya tenemos dato clave, ¿no? Dato clave de que estas civilizaciones son civilizaciones fluviales. Son fluviales porque se van a asentar y desarrollar a la margen de un río. Eso está más claro que el agua. No, decíamos que la Edad Antigua es la primera edad de la historia. Segundo, pregunta de cajón del examen, como se dice. Durante este tiempo, durante este periodo, las civilizaciones van a ir conviviendo con algunas a la par, ¿no? Una va quedando su existencia y la otra va conviviendo. Entonces va a haber, no es que primero fue una cultura la que vivió, de ahí fue otra, no. Van a convivir a la par en un determinado tiempo y espacio de la historia. Ahora, que su historia o su proceso histórico tiene mucha relación con otras civilizaciones, sí, ¿no? Por ejemplo, los persas siempre buscaron expandir su territorio y al expandir pues llegaron a Egipto, ¿no? A Atenas y se va a realizar todo un enfrentamiento. Entonces quiere decir que a la par convivían estas civilizaciones y que buscaban pues la hegemonía de su imperio, su reino. Civilizaciones importantes como la de Mesopotamia, ¿no? Característica importante, ya que los griegos cuando llegaban a Mesopotamia veían el río Tigris y Éufrates que bordeaba una meseta, ¿no? En este territorio de Asia Meridional, cerca de la península de Anatolia, ¿no? Decían que era un país entre ríos, Mesopotamia, ¿no? Si ustedes lo investigan van a encontrarlo como caldeo asirio, en este caso, ¿no? Y durante este tiempo de esta civilización, ya dimos dos datos, pregunta de cajón, los ríos de Mesopotamia, Tigris y Éufrates. Dato importante es de que durante este periodo de Mesopotamia se van a dar los dos imperios babilónicos muy importantes. El primero que pone un orden, que es Hammurabi, y después va a darse y plantarse el de Nabucodonosor II, ¿no? Segundo, como se dice en este caso, y ambos van a plantear. Uno recoge un código de leyes para que convivan independientemente y el otro pues manda a embellecer la ciudad y pasa algunos hechos importantes. Recuerden ustedes que con Nabucodonosor II es que se instaura y se empieza a elaborar, pues se construyen los jardines colgantes de Babilonia, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Así es, queridos estudiantes, ¿no? Y de una ciudad chiquitita llamada Ur es donde emigran nuestros hermanos, los hebreos, ¿no? Y buscan el mar Mediterráneo en este espacio, ¿no? Donde acogerse a los fenicios en aquel entonces. Dato importante también. Entonces, vamos a ver la importancia de los aportes culturales que nos deja Mesopotamia. Uno, la escritura, importantísima, la escritura cuneiforme. La legislación más antigua, que es el código de Hammurabi, ¿no? Es el código para que convivan independientemente y convivan en paz las familias. Las primeras cartas astronómicas, el primer calendario lunar, el sistema de numeración decimal, ¿no? De 10, duodecimal, hasta de 12 y sexagesimal, hasta 60. Van a desarrollar el primer mito de la historia llamado Gilgamesh, uno de los mitos muy importantísimos en el marco de la formación babilónica, ¿no? Mito en el cual, que si bien es cierto no va a venir en el examen, pero lo estamos considerando como dato importante en el desarrollo de Mesopotamia. Uno de los aportes que va a prevalecer en este caso. Otro aporte, y ya acabamos las imágenes, ¿no? Si bien es cierto, la escritura cuneiforme, la rueda, los primeros códigos de leyes, dimensión de ladrillo,
la polea fija y la cuerda, y el trabajo de arado, ¿no? El trabajo de arado a caballo, importante actividad y aporte que nos dejan los mesopotámicos en este caso. Hasta el siguiente tema que hemos visto también, ¿no? Cómo es la civilización de Egipto. La civilización de Egipto, muy importante, se va a desarrollar a la margen del río Nilo. Profesor, Mesopotamia, Éufrates y Tigris. Egipto, el río Nilo. El río Nilo, un río importantísimo. Recuerden ustedes que este río en algunas estaciones, en el mes de septiembre, desbordea sus aguas y baña todas sus costas de un fertilizante llamado limo. Y el limo va a ser un fertilizante que va a ayudar a la agricultura, que es una de las máximas actividades durante este periodo de las civilizaciones, ¿no? Para ayudar a la agricultura a poder trabajar la tierra y poder tener buenos productos. Importante río Nilo, recuerden ustedes que es el segundo río navegable del mundo en este caso, ¿no? Y vamos a darnos cuenta, queridos estudiantes, que durante este tiempo de la civilización de Egipto vamos a tener grandes aportes, ¿no? Desde las matemáticas, la economía, el Estado, ¿no? El arte, recuerden, y hasta este punto estamos viendo que, ojo, tanto Mesopotamia como Egipto, pregunte cajón, son en el aspecto en el aspecto religioso son politeístas, ¿ah? Ojo, creen en varios dioses en este caso. Todo un desarrollo importante dentro del marco de la civilización de Egipto y los aportes que han ido dando, ¿no? En este caso a las sociedades. Hasta otra civilización importante que va a ser la civilización persa, ¿no? Esta civilización ya se va a ubicar en la meseta de Irán, en este territorio prácticamente, y va a formar una importante región que va a tener como vecinos a los mesopotámicos, ¿no? Y también van a beneficiarse de de los ríos, pues, o la confluencia que deja el río Éufrates y el río Tigris, ¿no? Porque la fusión de estos dos desembocan en el Golfo Pérsico, ¿no? Esta porción de agua atrapada entre picos, ¿no? Entonces, esto va a permitir, pues, el desarrollo de una de las civilizaciones importantes. Una civilización guerrera con mucho deseo de conquistar, ¿no? Desde Ciro II, su hijo Cambises, ¿no? Y hasta, perdón, desde Ciro II, Cambises II y Jerjes, que prácticamente considerado el grande, de los últimos reyes persas, que prácticamente va a continuar, ¿no? También Darío I, el grande, reyes importantísimos dentro del marco de la civilización de Persa. Y son estos los reyes descendientes de una misma familia, los reyes aqueménidas, ¿no? Reyes, se podría decir, oriundos, netos, descendientes directos de este territorio de los persas. En el arte, al ser una civilización que siempre buscó expandirse y abarcar otros territorios, va a ir anexando en sus expresiones, sus manifestaciones culturales, algunos aspectos importantes de otras civilizaciones, como es en el arte asirio, el arte babilonio, el arte egipcio, el arte griego y el arte de los hititas, ¿no? Hititas curiosos, son los primeros que manejan el hierro, ¿no? Los hititas. Entonces, todos estos artes, ¿no? Estas expresiones culturales, los persas van a absorber, lo van a anexar y lo van a hacer suyo, ¿no? En muchos de los casos van a ir mejorando. En el caso del aspecto cultural, va a haber diferentes detalles y modelos grabados, como les dije. Al anexar civilizaciones o al conquistar civilizaciones, van a ir anexando algunas características para el desarrollo de una expresión artística autóctona, original, como se dice, ¿no? Después, en el aspecto religioso, también es politeístas, ¿no? Sus divinidades estaban asociadas a todos los fenómenos naturales que ocurrían,
¿no? Y dentro de este punto se va considerando a personas, ¿no? Anteriormente, en las otras dos civilizaciones anteriores, se habla mucho de los sacerdotes, pero es con este periodo de la historia de esta civilización persa, en la cual se habla de una sola persona, ¿no? Una persona influyente que es Zoroastro, este gran profeta religioso, quien para el año 600 a.C. Empieza a hacer toda una peregrinación y empieza a predicar, ¿no? Lo que va a provocar una serie de búsqueda de cambios y una visión diferente de esta civilización persa, importante, ¿no? ¿Cómo se llamaba de cajón? ¿Cómo se llamaba ese personaje, ese profeta, ¿no? Que fue el grande de los persas, Zoroastro. En el aspecto cultural ya hemos hablado prácticamente, hemos dado alcances, se habla de un avéstico, ¿no? Una forma de hablar, un lenguaje, ¿no? En la cual se plasmaban las escrituras cuneiformes durante este periodo, ¿no? El Imperio Aquemedia hasta aproximadamente el año 3000. Gracias a la escritura cuneiforme es que pues podemos saber estos datos importantes. La pintura al fresco, la música persa, ¿no? Que sobrevivió hasta la actualidad, ¿no? Y la educación que los persas creían pues que siempre el hombre tenía que educarse, ¿no? Y es por eso que estudiaban hasta los 25 años de edad. Y de ahí iba y pasaba pues a una vida, como se dice ya, con educación, ¿no? Y sobre todo era que los persas le daban ese valor agregado a la educación, ¿no? Tenían ese principio básico de que el progreso de una nación o de una civilización estaba en su educación. Otra civilización, la antigua India, que se asienta y se desarrolla a la margen del río Indo, ¿no? Río Indo y el río Ganges. Primero va a ser el río Indo, el río testigo del desarrollo y evolución de esta civilización, que nos va a dejar grandes aportes a las matemáticas con el signo numérico actual, el sistema decimal, la noción del cero y el valor del número pi. En la metalurgia van a confeccionar armas y armaduras, y en la medicina van a destacar con la curación de mordeduras de serpiente, ya que este territorio tiene un caso curioso, hay una gran cantidad de serpientes en la India, ¿no? Entonces por eso que hay todo un programa en base a si es que sufren un ataque o algo en este territorio. Su religión, también politeísta, tenemos al brahmanismo, que es el régimen de castas de las primeras evoluciones históricas, cómo se van formando las castas. El budismo, mira, que fue creado por Siddhartha Gautama, que prácticamente de ahí el budismo es influenciado en China, en este territorio. El jainismo, fundado por Mahavira, ¿no? La creencia en la reencarnación, la salvación, depende del esfuerzo personal, uno de los aspectos importantes que comparte el jainismo con nosotros, ¿no? Y que es bueno tenerlo presente. Y tenemos los dioses. Llegamos al punto de explicar una nueva civilización, la civilización china, civilización que también se desarrolla a la margen de dos ríos. Importantísimo, ¿no? El río azul, Yangtze-Kiang, y el río amarillo, Huanghe. El río azul, Yangtze-Kiang, y el río amarillo, Huanghe. Ríos importantes porque van a ser testigos del desarrollo de una de las civilizaciones importantísimas en nuestra historia europea, que nos va a permitir a nosotros pues conocer. También politeísta, recuerden ustedes, ¿no? Punto básico, con la única diferencia que el pasado religioso de China, o el pasado en el aspecto de religión de China, pues está en base a una serie de creencias antiguas que son de la civilización china,
en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y la filosofía de la vida, con características muy marcadas, ¿no? Valorando sus antepasados, y mantenían tres filosofías importantes, ¿no? Que es el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Ya para esto el budismo ya es parte de esta civilización china. En el aspecto arquitectónico, la muralla china, una de las maravillas del mundo moderno, importante, ¿no? Esta se empieza a construir con el emperador Qin, ¿no? Quien ordena la construcción de esta muralla, ¿no? Ante los invasores extranjeros, ¿no? Y esto va a permitir pues que se elabore una construcción en un territorio, ¿no? Muy importante para ir y contrarrestar el avance de otras civilizaciones, ¿no? Le decía yo que el emperador Qin, y es justamente durante su dinastía, la dinastía Qin, ¿no? En la cual consigue y le da cierta solidez al territorio, ya que aceptaron la unificación de los estados chinos, en este caso. Pero caso curioso, ya cuando el emperador Qin muere, fallece, se desata toda una guerra, ¿no? Un aporte importante que se le debe agregar a esta civilización es la invención de la pólvora, el papel, la brújula, ¿no? En el siglo VIII se hizo esta gran fórmula de la pólvora, que prácticamente fue un precedente importantísimo. En el aspecto de la escritura, prácticamente el idioma chino se habla en 3.000 diferentes dialectos, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, todavía manejan el simbolismo y la escritura china, como se dice. De ahí tenemos otra civilización, la civilización griega, la península pues, de la Balcánica. Va a ser testigo de esta civilización con dos ciudades-estados muy importantes, Atenas y Esparta, ¿no? Esparta dedicada al arte militar y Atenas dedicada al arte de la diplomacia, política en este caso, ¿no? Esta civilización griega que nos deja grandes aportes culturales, ¿no? Como su arquitectura, en la construcción de templos, en los teatros más importantes, en la filosofía, ¿no? También son politeístas en el aspecto religioso, creen en varios dioses, ¿no? Y tienen una estructura en cuanto a la base del sistema político muy importante. Muy importante, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a ver otra civilización. Ya casi estamos llegando a la parte final con esta civilización romana, ¿no? Que se desarrolla en el río Tíber, la península itálica, es la península testigo de esta civilización, ¿no? Importante porque esta civilización pasa, dentro de su proceso histórico, pasa por tres momentos muy importantes. Desde la fundación de Roma, a cargo de Rómulo, ¿no? Que es el primer rey de Roma, de Roma, hasta el último, que es Lucio Tarquino Prisco, que este último usted se recordará, son los reyes de la parte monárquica, el primero y el último, hasta que el Senado asume el poder con los patricios y plebeyos. Ambos, casos curiosos, se juntan más el Senado, pero después van a tener una serie de discusiones que va a dar paso al surgimiento del imperio, ¿no? Este proceso histórico muy importante de Roma, politeísta también, y también sobre todo pues que es el general Cayo Octavio Turino, el responsable prácticamente la expansión de este territorio, hasta la caída de lo que, territorio que se conoce en el marco de lo que conquistó el Imperio Romano, hasta la caída, ¿no? Por parte del impulso de las invasiones bárbaras, en este caso, ¿no? Teodosio I, el Grande, la vamos a considerar ya que pues es en base a estas invasiones bárbaras que se van a iniciar en el siglo IV al siglo V, que va a ser la primera oleada de invasiones bárbaras, los germanos van a sentir la presión de los hunos, ¿no? Y a su vez ellos van a empezar a presionar o querer conquistar el territorio romano de Occidente.
Decimos de Occidente porque ya prácticamente para este tiempo Teodosio I ya dividió el imperio en dos, lo reparte entre su hijo Honorio, Roma de Occidente, y de Flavio Arcadio Augusto, Roma de Oriente, con la nueva capital, ¿no? La nueva Roma en Constantinopla. Aspecto muy importante porque al hacer esta división las invasiones bárbaras se dan, ¿no? ¿Quiénes eran estos bárbaros, ¿no? ¿Por qué le llamaban bárbaros? Porque vivían fuera del límite de las fronteras de Roma, no adoptaban el derecho romano, ¿no? Pero hoy en día se sabe que no es que no fueran personas concultas, sino que tienen sus propias costumbres, que tienen sus propias actividades que desarrollan, ¿no? Pero entre estos que van a conquistar e invadir Roma, ¿no? Van a estar los germanos, destacados por los anglos, sajones, vándalos, visigodos, ostrogodos y francos. Y los asiáticos, que van a estar conformados por los hunos. Las invasiones bárbaras van a tener tres causas importantes. Vamos a mencionar una de ellas, que era que su población estaba aumentando. Dos, otra de las causas que al aumentar, la gran mayoría del ejército romano eran germanos. ¿Por qué? Porque al haber toda una crisis de esclavos, al haber toda una confrontación en cuanto al tema de esclavos en Roma, esto va a debilitarlo. Y esta crisis va a permitir pues que se desarrollen las invasiones bárbaras y también gracias a la presión que hacen los hunos. Hasta la llegada de la Edad Media. Cae Roma de Occidente y surge una nueva edad de la historia, la segunda edad de la historia, que es la Edad Media. Este periodo abarca del siglo V al siglo XV, ¿no? Es el periodo que abarca, y durante la primera parte de la Edad Media del siglo V al siglo X, prácticamente se vive la Alta Edad Media. Y la Edad Media es un periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de estos reinos germánicos importantes que vemos reflejados en esta línea de tiempo, ¿no? La Alta Edad Media, el máximo esplendor del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. Queridos estudiantes, queridos alumnos, muchísimas gracias por su atención. No se olvide de, ahora sí, después de visualizar el video, desarrollar su examen final. Muchas gracias.